¿Qué es una revolución? Una revolución es un momento histórico que produce un cambio profundo o quiebre con el presente, o mejor dicho, con las condiciones existentes. Hay distintos tipos de revoluciones que se pueden dar en la cultura, la tecnología, el arte, pero acá nos vamos a detener en las revoluciones sociales, que son las que producen un cambio de sistema de conjunto, no solo de gobierno. En estas revoluciones se pone en juego el control del poder político y de la estructura socioeconómica de un país o de un territorio determinado, enfrentándose entre dos o más bandos, o mejor dicho, sectores sociales con intereses contrapuestos. A la vez, una revolución es, como decía León Trotsky, la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos, en el sentido de que las masas y sus organizaciones se convierten en las protagonistas indiscutibles de todos estos cambios, porque son las que se levantan, estallan y se convierten en un factor de poder real, que entra en disputa con el poder vigente hasta ese momento. Y acá se viene una de las polémicas más importantes, porque las revoluciones son hechos de violencia, es verdad, pero no siempre esto se refiere a la violencia física, muerte y destrucción generalizada, como suele decirse para deslegitimarlas. Una revolución es violenta porque se despliega una muestra de fuerza enorme que hacen las masas para imponer su voluntad en las calles. Esto puede incluir enfrentamientos violentos, desde ya, pero en general se produce como respuesta a la violencia estatal que usa la clase dominante y todo su aparato represivo, policía, ejército, leyes, tribunales, para no perder sus privilegios y su poder, que nunca van a querer abandonar en forma pacífica y ordenada, aunque esto sea voluntad de la mayoría. Horrible. Por ejemplo, al contrario de lo que seguramente te imaginas, en el momento de la toma del poder del Palacio de Invierno en la Revolución Rusa, de la que te voy a hablar después, prácticamente no hubo enfrentamientos violentos, es verdad. Una revolución no surge de la nada. Se desarrollan una serie de condiciones objetivas, como una situación económica crítica, malestar social, peleas entre los que se gobiernan, con cuestiones subjetivas, como es la acción de la gente harta de vivir en esas condiciones. Parafraseando a Lenin, las revoluciones se dan cuando los de arriba ya no pueden gobernar como antes y los de abajo ya no quieren seguir viviendo como hasta ese momento. Partiendo de esto, podemos pasar a afirmar que lejos de ser una idea romántica, utópica o de modé, los últimos 100 años han estado atravesados por muchísimas revoluciones. ¿No me crees? Googlea revolución y fíjate. Solo en las últimas décadas, producto de una gran derrota histórica de la clase trabajadora con el neoliberalismo y la caída de la URSS, no han habido revoluciones. Lo que sí vimos y vemos son incontables revueltas y estallidos sociales muy fuertes. Pero ojo, no hay que confundirlo porque no son lo mismo, son dos cosas distintas. Hechos de enfrentamientos callejeros, choques con las fuerzas represivas y malestar generalizado no convierten a la más disruptiva revuelta en una revolución, sino está en cuestión la toma del poder y el cambio del régimen. Incluso si una revuelta no se transforma en revolución, muchas de sus demandas no se hacen. Y para que esto se produzca es mucho y muy importante que un sector sea consciente de esto. Grandes revolucionarios a lo largo de la historia analizaron mucho todo esto, sobre todo cada una de las lecciones, porque la clave es que si se producen, triunfen, y esto no siempre pasa. Una importante conclusión a la que llegó Trotsky es que para que una revolución siente bases democráticas profundas, que sean los cimientos de una nueva sociedad, esta debe tener organismos de autoorganización de las masas, como fueron los soviets rusos, y un partido de trabajadores que esté a la vanguardia, es decir, a la avanzada de estos estallidos, que logre articular todas las fuerzas para ocupar sectores claves de la economía y la producción, copando todos los resortes de poder que tienen los estados para sostenerse como tales. En los hechos significa que esta vanguardia es un sector más consciente, que empuja la revolución para que se gane. Pero todo esto no sigue una única receta, sino que, como decía el revolucionario ruso, es un arte. Hubo y hay distintos tipos de revolución que pueden analizarse por su carácter, es decir, qué objetivos persigue, qué clase social las dirige y qué lecciones deja cada proceso. Veamos ejemplos. El primero es la Revolución Francesa, donde las clases oprimidas y trabajadoras mostraron su fuerza masivamente, pero a la cabeza del estallido estuvo la clase burguesa, industriales del campo y la ciudad, profesionales y grandes comerciantes, que se hicieron del poder político derribando a la monarquía, que era la clase dominante. Entonces, la francesa es una revolución popular, participaron todos los sectores sociales, pero burguesa por su dirección y antimonárquica en su contenido, porque tiran abajo ese modelo de gobierno.
El segundo es el caso de la Revolución Rusa, que fue una revolución obrera, ya que fue esta clase, ya madura y con más experiencia, a diferencia del caso francés, con sus organizaciones a la cabeza y con el apoyo del campesinado, la que derrotó al zar, una especie de monarca, y también a la burguesía y sus partidos. También fue una revolución socialista por su programa anticapitalista y de expropiación de los grandes propietarios, entre muchísimas otras medidas que puedes ver en nuestro video de la Revolución Rusa en nuestro canal. Pero también se puede dar otro tipo de revolución, como la húngara de 1956, que es una revolución solo política, ya que no se cuestionaba la estructura económica, donde los medios de producción ya habían sido expropiados a los empresarios y terratenientes, pero sí, masas de obreros y estudiantes se alzaron contra el poder político concentrado en manos de funcionarios estalinistas, y su objetivo fue crear un régimen verdaderamente soviético, es decir, asambleario y con democracia de base. Todo lo que se había ido perdiendo a partir de la influencia de Stalin en el Partido Comunista. Lo que quiero decir con esto es que cada revolución y proceso revolucionario debe analizarse teniendo en cuenta sus particularidades. Actualmente, si bien se usa coloquialmente la palabra revolución para campañas comerciales y productos estéticos, si lo buscas en Instagram, la palabra revolución sale solamente maquillaje. Bueno, no importa. Sin embargo, estamos en un momento histórico, plagado de contradicciones y de tensiones, que solo pueden desembocar en procesos de esta magnitud. Aprender del pasado puede significar el triunfo o la derrota de las futuras revoluciones. Si querés hacer la revolución, dale like y suscríbete.